Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bonita mañana, bienvenidos a Palabra Cierta. Qué emoción nuevamente poder compartir con cada uno de ustedes de este excelente contenido, contenido de valor, contenido transformador. Y qué bonito es ver a tantas personas que te dicen en la calle, gracias por eso que estás brindándonos todas las mañanas a través de Televen. Y es que estamos conectados con este gran propósito que viene desde muy pequeño. Recuerdo a mi padre, una persona muy humilde que me decía siempre, hijo, estudie para que nadie le eche broma, ¿no? Para que nadie se aproveche de usted. Pero eso sí, por favor, siempre sea gente. Esto en Mérida significa ser sencillamente buena persona. Pero también entendí que no todos nacimos para estudiar y esto es una gran verdad. Lo importante es tener empatía, respeto hacia los demás y sobre todo esa capacidad de ayudar, de servir. Siento que ahí está nuestra mejor profesión, nuestro mejor oficio como ciudadanos del mundo, ¿vale? Desde ya ponemos a su disposición las redes sociales de este espacio, @PalabraCierta, Televen, @Televen TV, la de nuestro canal y por supuesto la mía, que es @ZambranoMiguel. Siempre estamos leyendo todos sus comentarios, sugerencias, peticiones e incluso las críticas, pero constructivas desde el respeto. Ve allí un código QR, ¿cierto? Escanéelo para que pueda descargar esta aplicación increíble Televen Stream y así disfrutar de nuestra maravillosa programación. Hoy vamos a hablar de la naturaleza del alma y su relación con el mundo material. Hablemos de la espiritualidad, un anhelo innato del ser humano por trascender lo material y conectar con algo más grande que nosotros y que ha sido una constante a lo largo de la historia. Sin embargo, en nuestro mundo actual, tan marcado por la inmediatez, esta búsqueda interior parece haberse vuelto más compleja y a veces incluso contradictoria. Por un lado, asistimos a un resurgimiento del interés por prácticas espirituales como la meditación, el yoga o el mindfulness, que prometen bienestar emocional y una mayor conexión con uno mismo. Por otro lado, la espiritualidad se ha visto reducida a una moda, una tendencia más a la que adherirse y una verdadera comprensión de su significado. Es importante recordar que la espiritualidad no es una religión ni una filosofía, sino una experiencia personal y única que nos invita a cuestionarnos sobre el sentido de la vida, nuestro lugar en el universo y nuestra relación con los demás. Es un camino de autoconocimiento y crecimiento que nos permite desarrollar nuestras potencialidades y vivir una vida más plena y significativa, y que además puede ser un puente que nos conecte con los demás y nos ayuda a construir una sociedad más justa y compasiva. Esto también es bien importante destacarlo porque para que esto sea posible, debemos cultivar una espiritualidad abierta, inclusiva y respetuosa con las diferentes creencias y tradiciones. En definitiva, la espiritualidad es un tesoro que todos llevamos dentro, que merece ser explorado y que nos invita a mirar hacia adentro, a conectar con nuestra esencia más profunda y a encontrar la paz y la felicidad que tanto anhelamos. Hoy vamos a conectarnos con nuestra espiritualidad y aprenderemos a explorar todo nuestro ser y para eso nos acompaña un especialista en la materia. Él es psicólogo clínico y nos visita por segunda vez acá en el estudio de Palabra Cierta, así que recibamos con mucho cariño al doctor Gilberto Aldana. Bienvenido, doctor. Mi apreciado Miguel, qué alegría estás? de nuevo poder compartir contigo y bueno, con todos ustedes que nos acompañan en este tema tan interesante que tiene que ver con la espiritualidad. Sí, justamente comencemos a desmontar estos mitos, ¿no? ¿Espiritualidad y religiosidad es lo mismo? No es lo mismo. No es lo mismo. No, sí, pareciese y la gente pudiese confundirse. Cuando hablamos de religiosidad, entonces estamos hablando de la institución que puede estar asociado a una religión en particular, como por ejemplo el catolicismo, podemos hablar de las personas evangélicas o los testigos de Jehová, judíos, etc. Estamos hablando de religión. Cuando hablamos de espiritualidad, tiene que ver ya con una característica más inherente a nosotros los seres humanos. Lo que pasa es que la ciencia, y bueno, ahí hablo también de la psicología como ciencia, bueno, tenía como cierto resquemor en un momento de poder acercarse para estudiar la espiritualidad con ese afán de querer ser ciencia. Sin embargo, gracias a Dios, y hablo de Dios, de un tiempo para acá, la psicología como ciencia se ha fundamentado en otros saberes, ¿sí? Las neurociencias, la antropología, para poder buscar un espacio científico para el estudio de la espiritualidad. Y bueno, y hemos conseguido muy buenos resultados donde se ha visto, se ha comprobado científicamente todos los beneficios que tiene el poder destacar esa condición inherente, porque eso es parte de nosotros, no es que nos lo estamos inventando, eso tiene que ver con nosotros, porque incluso hasta el que dice que no cree en nada, creen algo. ¿Y cómo lo descubrimos y cómo lo desarrollamos en la próxima parte? ¿Le parece? Sí, buenísimo. Claro que sí. Ya venimos con más de Palabra Cierta.
Recomendadísimo. El cine nos ofrece un universo de posibilidades para explorar la espiritualidad desde diversas perspectivas. Algunas películas han cautivado a la audiencia con sus mensajes profundos y evocadores. Un ejemplo de ello es Moana, una película de Disney que cuenta la historia de una joven que debe encontrar su lugar en el mundo y restaurar el equilibrio entre los humanos y la naturaleza, una celebración de la mitología polinesia y la conexión con los ancestros. Esta aventura animada encierra profundos mensajes espirituales que resuenan en el espectador y aunque no se menciona explícitamente la palabra espiritualidad, la película está impregnada de elementos que nos conectan con lo divino. A través de una narrativa emocionante y visualmente impresionante, nos invita a reflexionar sobre temas profundos como la conexión con la naturaleza, la búsqueda del propósito y la importancia de la comunidad. Es por eso que Moana está recomendadísima. Recomendadísimo. Y seguimos con más de Palabra Cierta, listos para conversar sobre la espiritualidad con nuestro gran invitado del día de hoy. Él es el doctor Gilberto Aldana. Bienvenido nuevamente. Miguel, gracias por la invitación. Para mí es un honor y un placer poder conversar contigo porque, bueno, llegamos a profundidades, ¿no? ¿Qué tal, no? De poder analizar los temas. Qué bueno. Espiritual, viene de espíritu. Somos alma, espíritu. Pero hay personas que siguen confundiendo esto con la religiosidad. Ya dijimos que son cosas totalmente diferentes. Pero ¿en algún punto se conectan, doctor? Se conectan en eso de creer que hay una entidad, un ente, que está por encima de nosotros y que de alguna manera regula la naturaleza. Ya cuando empezamos a darle un nombre, dependiendo de la creencia de cada quien, hablamos de entonces de la religiosidad y todo lo que implican los dogmas, todo lo que implica las constituciones. Por ejemplo, cuando hablo de constitución es que, por ejemplo, para unos la Biblia, para otro el Corán, ¿sí? Entonces, claro, es como la estructura administrativa de cómo se lleva la manifestación de la espiritualidad. Pero si nosotros quitamos todos esos escenarios, todas esas instituciones y nos vamos directamente a una característica que describe a nosotros los seres humanos, ahí hablamos de espiritualidad. O sea, la espiritualidad no tiene un patriarca, no tiene un jerarca, no tiene alguien que administrativamente te va a decir cómo debemos acercarnos a Dios, si es que queremos hablar de Dios, ¿sí? La espiritualidad es una característica humana que tiene como definición el tener una creencia de que existe una entidad, un ente superior que nos regula nuestras vivencias, nuestra existencia y sobre todo la naturaleza. Y de ahí uno puede acercarse para poder conseguir regocijo, para poder conseguir bienestar, ya sea a través de orar, ya sea a través de rezar, ya sea a través de conversar, ¿sí? Y tiene que partir de esa creencia. Por eso, desde el punto de vista psicológico, de hecho, la psicología es estudio del alma, estudio del espíritu. Claro. Entonces, ahí hablamos de cómo le damos esa definición psicológica a la espiritualidad y usted que nos está viendo no es una cuestión de que es que yo no voy para la iglesia, es que yo no voy para el templo, es que yo no voy para el salón. No. Estamos hablando de lo que implica, así como los seres humanos somos biológicos, somos psicológicos, somos sociales, también somos espirituales. ¿Sí? Aunque la Organización Mundial de la Salud la define como biopsicosocial, la salud en general y sobre todo ese aspecto de la salud psicológica, la salud mental, bueno, en algún momento debería ya constituirse que los seres humanos somos biopsicosocial espirituales. Qué interesante tema, doctor Gilberto, y sí me gustaría saber, una persona que practique una religión, una persona que esté profundamente conectada con un dogma, ¿también se puede considerar altamente espiritual siempre y cuando sepa separar una cosa de la otra? Ahí es, si lo practica tal cual como lo establece esa institución, estamos hablando de la espiritualidad. ¿Sí? Porque el que tú reces, el que tú ores, el que tú te conectes, partíamos que la espiritualidad es tener esa creencia, y esa creencia de que existe un ente. Entonces, claro, si yo, por ejemplo, rezo y le rezo a Alá, le rezo a Dios, le rezo a Jehová, entonces ahí hay una espiritualidad manifiesta. Lo único es que le estás dando como una estructura desde la institución humana. Claro. ¿Sí? La institución social que se ha constituido, entonces es la que te dice, bueno, cuáles son las actividades que tenemos que hacer, por ejemplo, cuántos días tienes que ir a la iglesia, cuáles son los sacramentos que tú tienes que cumplir, a quién le tienes que rezar, a este no le debes rezar, es decir, esas son como las pautas. Y ahí quedamos en normas. Eso dogmas, mismo, las normas de cómo debes hacerlo, cómo debes manifestarlo. Pero si nosotros quitamos todo eso, que son acuerdos humanos, nos vamos a lo que es la característica inherente al ser humano, ahí vamos a obtener la espiritualidad. La espiritualidad, de alguna manera, doctor, escuchándolo, tiene que ver con ese conocimiento del ser, con esa conexión con lo divino, sin necesidad de ponerle entonces un nombre y apellido. Totalmente. Esa conexión, la conexión ese con el ser.
Y eso está desde que los seres humanos somos seres humanos. Los antropólogos ya nos lo han dicho, los cavernícolas, los hombres prehistóricos. Eran espirituales. Eran espirituales porque hablaban de dioses, dibujaban, se consiguieron dibujos de esa época y veían que le hacían pleitesía a unos dioses. Entonces vemos que desde que los seres humanos somos seres humanos tenemos esa espiritualidad ahí activa. Y de hecho es una variable, hablándolo muy científicamente, pero es una característica que es muy humana. O sea, parece redundante, ¿cómo que es algo? Porque sí, porque para tú acercarte a la espiritualidad tienes que tener un contacto con el ser, contigo mismo, en esa introspección que nos lleva a nuestro encuentro con nuestra humanidad. Por eso, si nosotros vemos, y ciertamente lo biológico, lo psicológico, lo social es parte de nuestra condición humana, la espiritualidad es esa característica que nos lleva a encontrarnos con nosotros mismos. Cuando las personas activan esa condición de la espiritualidad, nos acercamos a nuestro interior, a nuestro ser interno, ya no es compartir con el otro, y si implica compartir con otro, es con ese ente que es superior, que regula todo lo que está a nuestro alrededor. Hoy disciplinas como el yoga, el mindfulness, la meditación, de alguna forma nos llevan a ese equilibrio mental, a ese equilibrio espiritual, pero se considera como justamente una persona muy espiritual el que practique esto. ¿Tiene relación, de alguna forma, si activa ese conocimiento del ser interior? Sí, vamos a ver. Hay personas que, por ejemplo, practican el yoga muy occidentalizado, ¿sí? En el hecho de, bueno, practicar algunos movimientos, algunas posiciones corporales que te van a ayudar a obtener algún tipo de relajación, algún tipo de bienestar. Pero si nosotros nos conectamos con, por decir algo, con esa energía, con esa fuerza, con esa característica de la naturaleza que nos permite a nosotros conectarnos con ella, ¿sí? Entonces, si hablamos de la práctica de esto desde el punto de vista espiritual. Claro, porque pudiésemos separarlo. Claro, lo podemos hacer separar. La distinción de que nada más es una disciplina o deportiva. Deportiva y listo, pero Relax. cuando usted medita, cuando usted siente que en medio de ese estado alterado de conciencia, porque ya se ha visto, cuando una persona hace una meditación, se genera un estado alterado de conciencia, ¿sí? Y usted siente que está orando, que usted se está conectando con una deidad, ahí estamos hablando de la espiritualidad. Eso es espiritualidad. Justamente leía hace poco a Pilar Sordo en redes sociales, gran psicólogo chilena, y ella hablaba de esos niveles nuevos que existen dentro de la psicología, y yo hacía un comentario con alguien muy cercano a ella y le comentaba, y aprovecho aquí, yo cuando doy conferencias y estoy tan conectado con mi tema, con lo que hablo, puede ser liderazgo, comunicación, marca personal, hay momentos donde pareciera que yo me desconectara de mi ser. Y entra una información divina y comienza a fluir, y lo he hablado con varios psicólogos y me dicen, es que ahí hay una conexión diferente. Eso tiene que ver con la espiritualidad. Probablemente me estoy, de alguna forma, conectando tanto con mi propósito que algo baja la información y fluye. Bueno, si nosotros nos vamos al conocimiento trascendental, si nosotros nos vamos a lo que nos propone la psicología transpersonal, que bueno, para muchos escenarios académicos, para los espacios más tradicionales o conservadores de la ciencia psicológica, es como un espacio que no debería meterme. Okay. Pero cuando tú hablas con los psicólogos transpersonales, que es transpersonalidad, que te conectas con esa naturaleza espiritual y que nos lleva a eso, las personas que practican este tipo de acciones y que podemos llegar a ese apasionamiento en el desarrollo de nuestras actividades y sobre todo cuando implica conectarnos con otros, pasa lo que tú me estás diciendo. Uno siente como que dejas de ser tú. Sí. Y amor van a decir, oye, el doctor se está volviendo loco. No, pero que es verdad, sientes que dejas de ser tú para que es lo que también se reporta en este tipo de investigaciones. Te conectas con el flujo. Es como si levitara el alma. Eso mismo. Como que levita el alma ahí. Y es cuando tú sientes que el conocimiento fluye, es cuando por eso se llama flujo, no flujo corporal, no, eso es otra cosa, ¿no? El flujo porque es como esa conexión con las leyes de la naturaleza. Las personas sienten como que la información me baja más fácil, puedo comprender mejor las cosas, genera un estado de relajación bien significativa, que eso implica salud. Por eso la espiritualidad tiene una relación muy cercana a lo que es la salud y se trabaja con algunos tipos de pacientes, por ejemplo, con pacientes terminales, pacientes con cáncer, pacientes con enfermedades crónicas. Pero dentro de nuestras actividades cotidianas, cuando nosotros tenemos esa capacidad de hacer esa introspección y poder conectarnos con la espiritualidad, las personas reportan sentir mayor fluidez en el desarrollo de estas habilidades. Qué interesante, ¿no? Totalmente. Y además que también nos lleva a muchos cuestionamientos. Cierto. Entender que, por supuesto, existe algo más allá de lo que nos han dicho, lo que hemos creído, pero todo depende de cómo abramos el corazón, de cómo abramos la mente. Es como lo que llaman por allí, ¿cómo es? La serendipia. Serendipity. Serendipia, ¿no? Que justamente estar allí esperando qué cosas buenas pueden pasar. Y es verdad. Que lleguen. Sí.
Lo que pasa es que también en eso de construir, la psicología ha sido una ciencia que ha sido, bueno, ha tenido sus grandes reconocimientos, pero también, bueno, había ciertos cuestionamientos de las ciencias naturales, de las ciencias materialistas, porque entonces, bueno, ¿cómo hacemos para que tú me expliques eso de la espiritualidad? Entonces, claro, como dicen, en casa del ahorcado no se habla de la cuerda, ¿no? De la soga. Entonces, si a mí siempre me han cuestionado por no ser materialista y tengo que intentar ser lo más materialista posible, por eso nos basamos desde el punto de vista académico en nuestras universidades estudiar la conducta observable, porque es la que yo puedo cuantificar, claro, es la que yo puedo medir, es la que yo puedo experimentar. Entonces, ¿cómo yo voy a estudiar algo que se llama la espiritualidad? ¿Cómo lo abordo? Que es intangible, además, no, ya vamos a un corte comercial, doctor, porque este tema está muy bueno, muy interesante. Ya venimos con más de Palabra Cierta, hoy hablando de espiritualidad. Estamos de vuelta acá en Palabra Cierta, hoy hablando de la espiritualidad, tema complejo, controversial muchas veces, pero necesario abordarlo acá en Televisión Nacional. O sea, para que todos nos enteremos de esta buena información, converso con el doctor Gilberto Aldana, él es psicólogo clínico, además especialista en el área. Yo quería comentarle aquí como un testimonio antes de dar conferencias. Yo, los que me conocen, bueno, doy conferencias prácticamente toda la semana. Siempre digo, Dios, ponme en mi boca las palabras correctas para impactar la vida de los demás. Ahí está la espiritualidad. Es ese mantra, es esa espiritualidad. Yo no hablo desde una religión, hablo desde esa conexión y era lo que le comentaba. Esas ideas comienzan a bajarse, comienzan a fluir y pareciera que todo va muy de la mano, uno, con querer en eso y en segundo lugar, con también desarrollarte en el área de habilidades y dones, que también puede ser una relación desde lo religioso o lo espiritual. Saber que estamos acondicionados, ¿verdad? O sea, estamos dotados con unas herramientas que cuando las ponemos al servicio de los demás, todo comienza a fluir también. Sí, lo que pasa es que en la espiritualidad y cuando tú activas esa conexión, las personas se conectan consigo mismas. Porque normalmente nosotros estamos atendiendo a diversos estímulos que están en el exterior. Tú me estás hablando, él me está hablando también. Entonces estoy conectado con ese entramado social. Pero cuando yo estoy en mi espacio, llámese en mi cuarto, llámese en un parque, llámese en la playa, llámese en cualquier sitio donde yo pueda tener el momento de poder sentarme, concentrarme y conectarme con mi espiritualidad, ahí es donde tenemos contacto con nosotros mismos. Desde detectar, mira, siento un dolorcito aquí, siento un malestar aquí, hasta decir, me siento más tranquilo, me siento más relajado. Y ahí es cuando uno empieza a tener esa conversación con uno mismo, que es donde podemos atribuir esos espacios donde vienen mensajes, donde a veces una situación que estamos por resolver aparece la solución, donde algo que me estaba perturbando genera un espacio de resolución de la problemática. Y eso se logra cuando uno tiene ese contacto con uno mismo. En estudios de imágenes de resonancia se ha visto cuáles son todos los cambios positivos que se generan en nuestro cerebro, ¿sí? Cuando las personas pueden meditar, cuando las personas pueden orar. En eso hay como también cierta similitud. Cuando uno ora, no rezar, porque a veces, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Sí, la repetición. Es repitiendo. Estás repitiendo. ¿Sí? No hay esa conexión. Ahí es donde vemos la religiosidad. O sea, no, pero yo rezo. No, bueno, pero tú puedes rezar, pero no es a letra muerta. ¿Sí? Es sentarte si usted va a rezar el Padre Nuestro, bueno, es conectarse con Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Es decir, no es a letra muerta. Internalizarlo. Internalizarlo. Claro. Es poder ensimismar darle esa forma, conexión, ¿no? ¿Sí? Contigo mismo y con esa naturaleza, con ese ente superior. Ahí es cuando empezamos a ver los beneficios psicológicos, los beneficios biológicos, cuando nosotros nos conectamos con esa espiritualidad. ¿Y cuáles son, doctor? Porque me pareció muy interesante cuando hablaba de eso. ¿Beneficios como cuáles? Hay quizás algo relacionado con la sanación, bienestar emocional, incluso hasta vacíos. Hablamos en programas anteriores de ese vacío espiritual, cuando siento que no me conecto con algo, cuando siento que me alejé de ese algo, de esa entidad. Me imagino que hay cosas buenas y cosas malas dentro de todo ello. Es que eso que hemos llamado, bueno, ya no se escucha con tanta frecuencia, pero en una época hablamos eureka, el dibujito que se te prende el bombillo. Muchas veces hemos conseguido esa eureka, nosotros en psicología lo llamamos insight, esa discriminación, discernimiento, es cuando nosotros nos conectamos con nuestra espiritualidad. Entonces, desde beneficios psicológicos, donde tú puedes conseguir el bienestar, ¿por qué? Porque en el momento que yo me encuentro conmigo mismo, me desconecto de aquellos estímulos ambientales que me pueden generar estrés, que me pueden generar angustia, y estoy conectado, y eso hace
hace que empiece a regular entonces funciones biológicas, como por ejemplo, mejora o se regula en muchos escenarios la circulación, la presión arterial. También puede pasar que tu respiración empiece a regularse y empezamos a estar en un estado de desactivación psicofisiológica que en estos momentos tan estresantes que vivimos todos nos ayuda enormemente. También puede generar un proceso de relajación muscular. Entonces, claro, ando tenso, pero si empiezo a conectarme con esa espiritualidad, veo cómo los músculos empiezan a flexionar, a relajarse en medio de ese proceso de contacto con nuestra espiritualidad. Eso desde el punto de vista físico, y eso nos ayuda también en el sistema gastrointestinal, porque muchas veces tenemos un espasmo intestinal, valga la redundancia, y cuando tú te relajas, regulas el funcionamiento bioquímico del sistema gastrointestinal. Y entonces una persona que, por ejemplo, tiene colon irritable, comienza a alcanzar esa función saludable. Eso es el punto de vista biológico y entre otros más. Migraña, cefalea, esas tensiones. ¿Baja el estrés? Porque baja el estrés. Claro. Y todo lo que implica el estrés, bueno, el estrés crónico está asociado a algo que se llama cortisol. Y ese cortisol es una sustancia que en un primer momento nos ayuda, pero si se mantiene en el tiempo es inflamatorio, inflama nuestro organismo. Entonces cuando usted se conecta con esa espiritualidad en medio de la oración, en medio de la meditación, en medio del yoga, en medio del encuentro contigo mismo. ¿Los manifiestos funcionan, doctor? La gente que manifiesta, la gente que de alguna manera tiene mantras, ¿eso también funciona para conectarse? Ayuda. Por ejemplo, vocalizar, eso lo utilizan no solamente las personas que se conectan con la espiritualidad, también por ejemplo los cantantes, los locutores, los comunicadores sociales, pero por ejemplo cuando tú lo haces para conectarte, y eso lo hemos visto desde las culturas orientales, ¿sí? Que utilizan los mantras para poder conectarse con esa entidad superior, ayuda. A veces el mismo sonido, vocalizar la A, la E, la I, la O, la U, o algún mantra en particular, genera a través del sonido, y sabemos que el sonido tiene un impacto positivo o negativo sobre nuestra salud, en este caso es positivo, ayuda a regular. ¿Sí? Entonces, esto es un espacio para poder nosotros reflexionar y ver que a pesar de que la espiritualidad dentro del mundo científico ha podido estar cuestionado, porque eso no es científico, no, más bien hoy día podemos asegurar que las personas que se conectan tal cual con esa condición humana de la espiritualidad nos puede dar la oportunidad de sanar muchas heridas o sanar nuestro cuerpo físico. Lo que hablamos en el programa anterior, el vacío existencial. Claro. ¿Cuántas personas no encuentran tranquilidad o paz en medio de un vacío existencial a través de la oración, a través de la conexión con la espiritualidad? Muchas veces, en medio de un contacto con tu espiritualidad, dices, ya va, disculpa, ya sé cuál es mi razón de ser en este mundo. Voy a empezar a rescatar a los niños de la calle y voy a hacer una fundación. Y eso las personas lo lograron fue cuando estaban conectados en ese proceso de meditación o de oración. O ya sé lo que necesita mi familia. Mi familia lo que necesita es que nos mudemos. Listo. Por eso lo de la eureka, cuando nosotros tenemos contacto con la espiritualidad. Ahora, doctor, también hay que hacer un stop y vemos el libro El monje que vendió su Ferrari, no sé si lo ha leído, de Robin Sharma, que es una metáfora muy linda de este abogado famoso, exitoso, que se va a un retiro espiritual con unos monjes y le cambia su vida. Es así. Hay personas que sí necesitan ese retiro, ese stop y decir, me voy a Mérida, a una montaña, me voy a la playa, porque yo requiero nuevamente conectarme conmigo mismo. Sí. De hecho, ¿qué han dicho las investigaciones psicológicas? Que los procesos de relajación se facilitan cuando tú tienes contacto con la naturaleza, ¿sí? De hecho, este cuadro, ¿por qué es tan bonito, tan sabroso? No solamente porque despierta nuestro sentir caraqueño, porque abajito está la ciudad, ciertamente. Sí. Está el pero caos. Que está el caos, el estrés. Pero que está arriba. Veamos esas montañas, veamos esas nubes, Paz. veamos ese azul. Eso Paz. te va a dar paz y tranquilidad. Claro. Si usted puede poner en su casa, ponga en su oficina un cuadro, una representación de la naturaleza. Y si usted va a hacer ejercicio, yo sé que los gimnasios me van a quitar la cabeza, pero los gimnasios son buenos. Pero si usted puede darse un espacio. Al aire libre, ¿verdad? Al aire libre es lo mejor. Y eso es algo que en Caracas, los que estamos en Caracas, lo tenemos ahí espectacular. Sí. Desde el parque, el Ávila, hasta el Parque del Este, los parques que tenemos aquí en la ciudad, o los volcán, espacios, usted donde quiera, los próceres, camine, salga. Que tengas ese contacto con la naturaleza, porque eso automáticamente, y es parte de la espiritualidad, la explicación que dice es que nos conectamos con esa característica humana desde que nosotros estamos en el mundo, ¿sí? Ahorita que estamos viviendo en ciudades, muchos, otros no viven en ciudades, pero cuando los seres humanos empezaron a poblar la tierra, era la naturaleza. Entonces, una puerta para entrar al disfrute de los beneficios de la espiritualidad es estar en contacto con la naturaleza. Así que des ese espacio. Usted está con un poco amigo en la playa, usted dice, ya vengo, voy a comprarme a tal cosa. Un helado. Voy a comprar un helado. ¿Sí? Y te alejas un ratico y te vas, no sé, donde están las piedras, donde puedes estar solo contigo mismo y conéctate. A disfrutar de la brisa. La brisa, el agua que te llega a los pies. Agradece. Agradece. Y tú vas a ver que cuando regresas con tus amigos, te sientes mejor.
Así que es muy importante, de hecho, debería ser una práctica cotidiana, tener contacto con la naturaleza, porque, insisto, es el puente que nos lleva a la espiritualidad, porque es conectarnos con nosotros mismos, es ver la grandeza de la naturaleza. Lo que pasa es que estamos ahorita en un momento histórico donde el materialismo, donde la inmediatez, donde la tecnología ha sustituido esas características muy básicas de los seres humanos. Totalmente. Entonces, ciertamente tenemos el teléfono, tenemos esto, tenemos todo lo que implica esos avances tecnológicos que, bueno, seguirán llegando. Pero no olvidemos, aunque sea un momento en la semana, un espacio en nuestro correr cotidiano, conectarnos con la naturaleza y con la espiritualidad. Que hay algo más allá, nuevamente nombro acá a Robin Sharma en El Club de las 5 de la mañana, que es otro gran libro, dice que nos hemos convertido en zombies tecnológicos y lamentablemente eso nos aleja de esa tan anhelada y bella espiritualidad, doctor. Gracias por esta buena conversa, redes sociales, ¿dónde la gente puede ubicarlo? Bueno, te quiero decir gracias en verdad por esta oportunidad. Me gustó este tema porque es un tema que, te puedo decir algo, es primera vez que lo hablo en tantos espacios que he podido estar. Así que quiero felicitarte a ti, a todo tu equipo por darnos la oportunidad que usted nos vea y podamos conversar un poco sobre esa característica tan humana como es la espiritualidad. Me pueden conseguir como Dr. Gilberto Aldana en Instagram. Nuevamente, Miguel, gracias por esa conexión. Gracias a usted y nosotros nos despedimos por el día de hoy, como siempre, con mucha alegría, con mucho ánimo. Salga a comerse el mundo y recuerde que hay algo grande por allí. Hay algo que lo conecta, hay una energía maravillosa y creo que desde el agradecimiento también la podemos encontrar. Cuídense mucho, pórtense bien. Esto fue Palabra Cierta. Chao, chao.